En sus casi 32 años de historia, la caravana estelar Lucha Libre AAA nos ha entregado momentos que con el paso de los años seguimos recordando gracias a su impacto o trascendencia, ya que sin duda alguna fueron bastante sorpresivos para el público que los presenció desde sus casas o directamente desde la arena, ayudando a construir historias verdaderamente interesantes, algo que para la primera década de los 2000 era muy visto. Sin embargo, algunos de esos momentos, además de ser impactantes, también llegarían a ser perturbadores debido a la forma en la que sucedieron, pues incluso se tocaban temas sobrenaturales o directamente no aptos para todas las edades, mismos que hoy en día serían muy difíciles de ver, tomando en cuenta el enfoque que tiene la empresa, pese a ser muy recordados por la afición. Estos momentos curiosamente estarían en su mayoría protagonizados por el cibernético, luchador que desde su llegada al bando rudo nos sorprendería con quizá las mejores historias o momentos oscuros que ocurrieron en la 3 veces estelar. Es por eso que en esta ocasión vamos a recordar los que sin duda alguna son los momentos más perturbadores en la historia de AAA. Para recordar el primer momento nos tenemos que remontar al viernes 30 de marzo del 2001 y al magno evento Rey de Reyes, función que dentro de su cartelera presentaba una espectacular lucha callejera eliminación por el Campeonato Nacional Atómico, la cual enfrentaba a las mejores facciones del momento. Esto en una época donde las luchas en relevos atómicos estaban en la mira de todos los aficionados por la tremenda calidad que tenían. Volviendo al enfrentamiento, aquí teníamos a los Vipers, la Black Family, los Vatos Locos y los Payasos, quienes se dieron con todo en la búsqueda de la victoria, llegando a utilizar incluso diferentes artefactos para castigarse, por lo que el ganador tendría que sufrir para lograr su objetivo. De esta manera se fueron eliminando uno a uno hasta que finalmente quedaron Psicosis representando a los Vipers y Charlie Manson representando a la Black Family, mismo que en la búsqueda de controlar a su oponente se lanzó un tremendo mortal hacia el frente apoyado por la tercera cuerda. Posteriormente conectaría 2 sillazos sobre un Psicosis que ya se encontraba bastante desgastado, para enseguida atacarlo con una cruz que tenía enredado alambre de púas, razón por la cual comenzaba a sangrar. Así que con todo a su favor, aplicaba un nuevo mortal hacia el frente y cubría Psicosis, pero todo quedaba en 2 palmadas, teniendo que buscar otro mortal. Pero en esta ocasión no tuvo éxito, permitiendo que Psicosis reaccionara parando una escalera con la cual pretendía atacar a Charlie Manson, aunque este inteligentemente lo frenó con una quebradora subiendo hasta lo alto de la escalera para conectar un ataque aéreo. Lamentablemente para él, Psicosis se pondría de pie empujando la escalera hacia el frente para que Charlie Manson se impactara sobre 2 mesas que estaban cerca del hexadrilátero. Sin embargo, quedaría bastante corto, cayendo directamente sobre el piso en una imagen verdaderamente impactante, pues la caída había sido brutal, ya que cayó muy mal golpeándose varias partes del cuerpo, quedando automáticamente inconsciente. Así que para ponerle fin a todo, Psicosis lo volteó con ciertas dificultades para cubrirlo y terminar la lucha, pues Charlie Manson tenía que ser atendido urgentemente, aunque la ayuda tardó un poco en llegar pese a lo complicado de la situación, pero finalmente se lo llevaron hacia los vestidores. Aunque el panorama no se veía muy bien, ya que el integrante de la Black Family no se movía.
La caída había sido desde 15 metros, golpeando todo su cuerpo de lleno contra el piso, razón por la cual se dice que por poco no llegaba con vida al hospital. Y es que tenía graves lesiones cervicales y el fémur roto. Además de que al día siguiente su estado de salud se complicó por una hemorragia interna en el pulmón, teniendo que estar en terapia intensiva toda una semana. Esto provocaría mucha desinformación a tal grado de que algunos medios manejaban la noticia de que Charlie Manson había perdido la vida, siendo Antonio Peña el encargado de desmentir todo esto. Finalmente, Charlie saldría del hospital para comenzar una larga recuperación, misma que lo dejaría fuera de los cuadriláteros por casi 2 años, en los que llegó a pensar en el retiro oficial de la lucha libre. Afortunadamente, tuvo una buena recuperación y al día de hoy, en pleno 2024, aún lo tenemos en activo. Para recordar el primer momento nos tenemos que remontar al 5 de diciembre del 2004 y a lo que terminaría siendo el final del magno evento Guerra de Titanes, ya que tras la traición de Konnan al ejército AAA en su polémico regreso a la empresa, veríamos un segmento bastante peculiar, en el que para comenzar teníamos a La Parca y Octagón siendo entrevistados por Arturo el Rudo Rivera, quien les preguntaba por lo que acababa de suceder. Así que el gran estandarte de AAA le respondía que estaba decepcionado de Konnan por haberle dicho que regresaba como técnico, y del cibernético pues días antes le aseguró que estaría con él para acabar con los extranjeros. Sin embargo, habían traicionado a toda la afición mexicana, por lo que ahora se iban a topar con el ejército AAA. Enseguida Octagón mencionaba que intervenir en las luchas no era su estilo, pero al ver a su compañero siendo atacado por extranjeros, tenía que mostrar unión subiendo al cuadrilátero para ayudarlo. Pero en ese momento entraba en escena Abismo Negro, el cual insultaba a los representantes del bando técnico para irse a los golpes con La Parca, mismo que tenía a sus aliados ahí, por lo que Abismo Negro buscó quemarlo para sacar ventaja, sin esperar que a quien terminaría quemando sería a un integrante del staff que trataba de frenarlos, comenzando a correr desesperadamente mientras todo su cuerpo se incendiaba, en una imagen impactante ya que nadie lo ayudaba, hasta que finalmente cayó al piso, donde por fin intentaron apagar el fuego, aunque tuvieron dificultades. Así que la toma cambiaba y enfocaba nuevamente a Abismo Negro, quien estaba descontrolado, pero al verse superado, se terminaría marchando. Y por otro lado, todo terminaba con el integrante del staff que fue quemado vivo, siendo subido a una ambulancia. El siguiente momento es uno bastante recordado por el público de AAA y que también ocurriría en Rey de Reyes, pero en su edición 1998, desde un toreo de 4 caminos lleno hasta las lámparas, lugar que sería testigo de la esperada lucha en jaula entre Abismo Negro y Pentagón contra Jorge y Antonio Brennan, representantes del para en ese entonces exitoso programa de Televisa Duro y Directo, los cuales gracias al gran apoyo de la afición incursionaron en la lucha libre, sin saber lo que les esperaba, pues claramente fueron superados por sus rivales, mismos que no iban a entrar en su juego. Además de que, según comentó Latin Lover, luchador que se encontraba en AAA para aquel entonces, Antonio Peña le dijo a Abismo Negro y a Pentagón que tenían libertad para hacer lo que quisieran dentro del combate, pues los gemelos Brennan le habían faltado al respeto a la lucha libre, luego de que uno de ellos dijera que todo era un show,
ya que no le hacían daño arriba del cuadrilátero. Sin saber que realmente todos sus oponentes tenían la orden de cuidarlos al no ser luchadores profesionales. Es así como volvemos a lo que pasó aquella noche en el toreo, ya que en la parte final de la lucha, Abismo Negro le aplicó un fuerte martinete sobre una silla a Jorge Brennan, que lo dejó inmovilizado, preocupando a todos dentro del recinto. Tanto que había personas llorando e incluso desmayados, pues todo se complicaría cuando comenzó a convulsionarse, siendo llevado rápidamente a un hospital para ser atendido, causando un gran susto en sus conocidos y familiares, siendo esta la despedida de los gemelos Brennan, ya que luego de este momento no quisieron saber más sobre la lucha libre, pese al gran éxito que estaban teniendo, pues no hay duda en que las consecuencias pudieron ser todavía más graves para Jorge Brennan. El siguiente momento ocurre un 17 de diciembre del 2005, en la Plaza de Toros Belisario Arteaga de Chilpancingo, Guerrero. Y es que luego de que la secta cibernética enterrara vivo al vampiro en aquel tan recordado segmento en el Panteón, este haría su inesperado regreso un mes después, en la lucha estelar de la noche, misma en la que Cibernético se estaría enfrentando a su desaparecido oponente. Lamentablemente, él nos decía que los muertos no regresan, que él había por fin acabado con el vampiro, y si pensaban que se iba a presentar, estaban en un error, ya que él estaba enterrado. Momento en el que comenzaba a sonar una música aterradora muy de película clásica de terror, para enseguida ver cómo ante los ojos de toda la afición aparecía el vampiro, con un aspecto sobrenatural, mientras el cibernético no lo podía creer. Y es que este extraño ser estaba cubierto por una pintura blanca que lo hacía ver más espectral, además de tener sangre en el pecho. Así que subía al hexadrilátero para observar al cibernético, quien le decía que esto no podía ser posible, ya que los muertos se van al más allá y de ahí no regresan. Pero el vampiro estaba ahí frente a él buscando venganza, comenzando a atacarlo. Así que finalmente la lucha se dio, y aunque el main man trataba de dominar las acciones, su misterioso oponente siempre se ponía de pie, como si ningún golpe le hiciera daño. Finalmente, cuando se encontraba a nada de llevarse la victoria, aparecía la secta para acabar con él, cerrando así un momento dominado por la oscuridad. Ahora pasamos al domingo 15 de enero del 2006 y a lo sucedido durante la lucha superestelar de la noche en una función realizada desde la Arena Coliseo de Monterrey, que enfrentaba al intocable Octagón y La Parca contra los guapos VIP, Alan Stone, Zumbido y Shocker, el cual para en ese entonces tenía una especie de rivalidad con un personaje de la farándula llamado Gerardo de la Borbolla o JJ de la Borbolla, del cual no se sabe mucho, pues no existe información sobre esa etapa de su carrera, y menos sobre su corto paso por AAA. Sin embargo, en medio de la lucha, todas las cámaras iban hacia la entrada de la arena, donde había un completo caos, pues JJ de la Borbolla y su hermano intentaban entrar hacia el área donde estaba el público, pero elementos de seguridad no se lo permitían.
Finalmente, gracias a la cantidad de personas que se encontraban ahí, lo pudo hacer tomando un micrófono, pues quería decirle algo a Shocker. Sin embargo, el administrador general de la Arena Coliseo lo volvía a dirigir hacia la salida. Por otro lado, las acciones sobre el cuadrilátero continuaban de forma normal, con una lucha bastante pareja entre ambos bandos. Pero había un detalle: el hermano de Gerardo de la Borbolla estaba dentro de la arena, y cuando menos lo esperaban, saltó la barrera de protección con un vaso de refresco para lanzarlo hacia la cara de Shocker, provocando la derrota de su equipo. Lamentablemente para el joven de cabellera rubia, Alan Stone lo interceptó cuando estaba por escapar y lo subió al cuadrilátero, donde comenzaría su sufrimiento, pues comenzaron a atacarlo brutalmente, mientras Gerardo de la Borbolla miraba sin poder hacer algo para ayudarlo, en algo realmente impactante, pues le aplicaron 2 fuertes desnucadoras y sin ser luchador, eso fue algo que debió doler bastante. Además de que Shocker comenzó a golpearlo con un cinturón en varias partes del cuerpo, mientras nos dábamos cuenta que ya sangraba de la frente, pues previamente el 1000% guapo lo había mordido, dejando la siguiente pregunta en el aire: ¿por qué los técnicos que se encontraban ahí no hicieron algo para ayudarlo? Algo sin duda bastante extraño, ya que el ataque era con odio y no parecía tener fin. Incluso Shocker lo sometía con el cinturón y así lo bajaba del cuadrilátero. Posteriormente cruzaron la barrera de protección para llevarlo a los pasillos de la arena, donde Zumbido le dio un tremendo cinturonazo en la espalda que se escuchó en todos lados, además de estrellarlo contra una puerta y ser golpeado con un fuerte puñetazo en el rostro que lo envió al piso, razón por la cual no se podía poner de pie. Así que Shocker lo llevó hacia donde estaba su hermano para simplemente lanzarlo, esto mientras se insultaban. Fue ahí cuando por fin intervinieron los integrantes del bando técnico, aunque el joven tenía que ser atendido ya que estaba cubierto de sangre. Pero inexplicablemente lo regresaban al área del cuadrilátero, pese a que se encontraba en muy mal estado. Y todo para que Gerardo de la Borbolla se siguiera encarando con Shocker, retándose a una pelea, por lo que intervino la Parca para quizá calmar la situación, finalizando de esta manera un momento muy extraño, que sin duda pudo salirse de las manos. Ahora viajamos en el tiempo hasta el 8 de diciembre del 2006 y a lo sucedido en Guerra de Titanes, magno evento que sería testigo de un momento que terminaría quedando guardado en los libros de historia, ya que tras aquella impactante lucha de ataúd entre Muerte Cibernética y el Cibernético, un grupo de monjes se lo llevarían a un lugar desconocido, pasando a un segmento ocurrido a las orillas del mar, donde los mismos monjes cargaban el ataúd mientras sostenían antorchas, siendo seguidos por el Cibernético, quien le decía a su odiado rival que eso le había pasado por poner en su contra la secta, los cuales por su culpa ahora pagarían muy caro su traición, que eso le había pasado por jugar a ser Dios, al autollamarse el Mesías de la lucha libre, cuando siempre supo que el único dios de la lucha libre era el Cibernético, situación que lo llevó a desaparecer dentro de un ataúd. Así que la marcha de los monjes continuó mientras la noche cubría el mar, hasta llegar a la orilla donde el Cibernético aseguraba que Muerte Cibernética o el Mesías jamás iba a regresar.
burlándose de él por cómo acabó, cerrando con un polvo eres y en polvo te convertirás, dándole la orden a sus hermanos apocalípticos para que le prendieran fuego al ataúd, lo volvieran a levantar y finalmente lo lanzaran al mar, en un momento que marcaría a toda una generación. El siguiente momento ocurre un 14 de septiembre del 2008 en una función realizada desde la Plaza de Toros Candiani de Oaxaca, lugar que sería testigo de una verdadera paliza. Y es que para ese entonces, Superfly y Electroshock tenían una intensa rivalidad, en la que el integrante de la Real Fuerza Aérea buscaba colocarse dentro del plano estelar. Sin embargo, cada que se encontraba Electroshock lo terminaban humillando. Así que finalmente se pactó este tan esperado mano a mano, mismo que dentro del papel significaba la consolidación de Superfly. Lamentablemente para él, las cosas no pudieron ser peor, ya que Electroshock hizo prácticamente lo que quiso con el joven luchador, siendo apoyado por el Tirantes, quien no lo dejó reaccionar con sus intervenciones. Así que el representante de la Legión extranjera lo atacó con fuertes sillazos en la cabeza que provocaron una importante herida, razón por la cual Televisa tuvo que censurar algunas imágenes, existiendo dos versiones de esta lucha, que con el pasar de los minutos se convertía en una tremenda paliza, ya que por más que quería, Superfly no lograba ponerse de pie. Era impresionante cómo Electroshock lo castigaba, pues cada golpe se veía con más fuerza. Además de que haría aún más grande esa herida en la frente, entregando una imagen impactante al encontrarse totalmente cubierto de líquido vital. Pero el momento más fuerte llegaría cuando alguien del público, en aparente estado de ebriedad, le lanzó cerveza a Electroshock, mismo que buscaba tomar una silla de las primeras filas, razón por la cual lo empujó y tomó una de las botellas que tenía en el piso, la cual estrelló a Superfly en la cabeza para solo cubrirlo, logrando el conteo de 3 que le daba la victoria, en quizá la lucha más sencilla de su carrera. Por otro lado, el panorama para su rival no era positivo. Y es que en vez de tener una consolidación tras este humillante combate, Superfly volvió poco a poco a la parte media-baja de la cartelera, en una situación muy triste para él, ya que tenía todo el talento para ser una estrella. Continuando con estos momentos perturbadores, tenemos el que sería conocido como la masacre de Orizaba, ocurrido un 20 de noviembre del 2009 en la Plaza de Toros La Concordia de Orizaba, Veracruz. Y es que previo a la lucha estelar de aquella función, veríamos aparecer al cibernético acompañado por un pequeño fan que había ganado la oportunidad de estar junto a su ídolo. Sin embargo, inesperadamente aparecían integrantes de la Legión extranjera para rápidamente irse contra el para en ese entonces nuevo representante de AAA. Ahí podíamos ver a su excompañero Chessman, al Zorro, Alex Kozlov, Teddy Hart, Jennifer Blake y una luchadora llamada Rain. Pero fue en ese momento cuando llegaba la 187 para ayudar al cibernético, pues habían compartido esquina durante un tiempo. Pero en un giro total de las cosas lo terminaron traicionando para unirse al ataque. Así que esto se convertía en un todos contra el cibernético, dejando en claro que estaba solo, ya que nadie aparecía para respaldarlo.
Así que ahora sí acto de presencia Conan y le daba la indicación a sus soldados para que colocaran al cibernético sobre una mesa para continuar así el brutal ataque. Por lo que la Hermandad Extrema aplicaría un castigo doble. Esto ya era demasiado y no se veía por dónde el Main Man pudiera reaccionar o responder, pues prácticamente se enfrentaba a 9 oponentes. Todo esto ante la sorpresa del público, que no entendía lo que estaba pasando. Ahora Conan tomaba el micrófono y muy molesto decía lo siguiente: te lo dije, cibernético, te dije que no te metieras conmigo. Este es el fin de tu carrera. Y esto te lo dice tu padre Conan. Dices que estoy acabado, pues mírate a ti. Posteriormente subí al cuadrilátero para celebrar con sus soldados, reforzados por Nicho y Joe Líder, para volver a decirle unas palabras al cibernético, quien se encontraba bajo varias sillas. Aquí estás, en un baño de tu propia sangre, y quiero que me mires a los ojos para decirte por última vez que soy tu padre. Esto mientras veíamos a Cibernético inconsciente y cubierto de sangre. Lamentablemente para él las cosas no habían terminado, ya que minutos después, cuando el equipo médico se lo estaba llevando hacia la ambulancia, aparecía nuevamente la legión extranjera comandada por el Zorro para comenzar un nuevo e impactante ataque sin piedad, a tal grado de utilizar un extintor, destacando que en ningún momento apareció alguien de AAA, pero eso tenía una respuesta, ya que el licenciado Joaquín Roldán había comentado que la rivalidad era tan personal que la empresa no se metería. Así que el Main Man se encontraba completamente solo y precisamente eso se lo hacía saber el Zorro con palabras dignas de un profeta. Y ya para finalizar, Alex Koslov acabaría repartiendo los últimos golpes para que por fin el cibernético, quien había dejado una gran mancha de sangre en el piso, pudiera ser atendido, ya que realmente se encontraba en mal estado, entregando una imagen dramática e impactante, pues comenzó a convulsionarse, por lo que rápidamente lo subieron a la camilla para meterlo a la ambulancia con rumbo al hospital más cercano. A finales del 2014, Electroshock entró en una fuerte depresión provocada por diversas situaciones. Y es que se cuestionaba si haber ganado el megacampeonato, Rey de Reyes o la Copa Antonio Peña había servido de algo, ya que eran otros luchadores los que se llevaban el crédito, mencionando al Mesías, mismo que a pesar de ser extranjero tenía el apoyo de los mexicanos, mientras él quedaba siempre en el olvido. Cosas que lo orillaron a pensar en el retiro, pues tal vez su momento había llegado. Finalmente tocaría fondo en diciembre del 2014, y es que por medio de un polémico segmento pudimos ver cómo Electroshock ya había abandonado por completo su persona, pues comenzó a beber hasta volverse alcohólico. En dicho segmento lo podíamos ver tirado sin esa máscara que cubría la parte de su boca, junto a varias botellas de cerveza vacías, mientras insistía en la pregunta de para qué se había sacrificado por tantos años, si otros eran los que recibían el aplauso y reconocimiento, deseando ya no saber más de la lucha libre. Fue ahí cuando apareció el hijo del pirata Morgan, quien trataba de ayudarlo, pero Electroshock decía que ya nadie creía en él, que lo mejor era hacerse a un lado. Estos segmentos son bastante complejos, pues tratan un problema muy grave como lo es la depresión, algo con lo que sin duda han lidiado muchos luchadores a lo largo de la historia, y que tristemente incluso los han llevado a perder la vida.
por lo que esta historia de electroshock en AAA describía una situación que es bastante real. El último momento de cierta manera también involucra al cibernético, y es que a finales del 2010 presentaría Los Bizarros, una agrupación bastante peculiar que tenía como integrantes a Charlie Manson, Nigma, Tabú, Escoria, Billy el Malo y Amadeus, siendo precisamente este último personaje el más llamativo, pues realmente se veía como alguien aterrador, debido al atuendo que utilizaba, donde claramente destacaba esa misteriosa máscara negra. Amadeus, como era de esperarse, estaría inspirado en el compositor y pianista Amadeus Mozart, en una propuesta muy interesante. Ahora sí, pasando al momento perturbador, tenemos su presentación, ya que cada integrante de Los Bizarros se daría a conocer por medio de un video promocional, siendo el de Amadeus el más impactante. Y es que mientras escuchábamos de fondo el tema One en la versión instrumental de Apocalíptica, podíamos ver a este personaje parado frente a una escultura del diablo, en una habitación llena de radiografías, haciendo movimientos con sus manos como si estuviera dirigiendo a una orquesta, además de ver la figura de una extraña presencia, para finalmente ser llamado por el cibernético, quien le decía que la hora había llegado. Esto en algo verdaderamente inquietante.